Estamos por terminar un año que ha sido marcado como un año de luz, un año de alumbramiento, de nacimiento. Y Dios va a hacer grandes cosas en lo que resta de este año todavía. Muchos de ustedes, antes que venga este 1 de enero, van a recibir una bendición de Dios en su casa. Bendiciones que no se han destapado, se van a destapar en su casa, en su familia. Aleluya. Y Dios va a hacer grandes cosas si nos permite vivir en el año 2020. Dios va a hacer grandes cosas. Aleluya. Dios va a hacer, hay 4 cosas que Dios me está mostrando para lo que resta de este año y el 2020. Una es que Dios va a sanar enfermedades incurables. Aleluya. Así que no importa cuánto tiempo has padecido una enfermedad, pero vas a salir de ella. No va a haber enfermedad en la casa de Dios. La enfermedad va a ser erradicada, va a ser cortada de ti, va a ser anulada. Porque Dios está respondiendo a la iglesia. La iglesia ha orado por sanidad y por eso creo que viene un gran avivamiento, donde van a haber milagros increíbles. Cojos van a caminar, ciegos van a ver, sordos van a oír, mudos van a hablar, muertos van a resucitar. Aleluya, estamos hablando de una explosión de milagros que Dios va a venir, Dios va a traer para tu vida, Dios va a traer para tu ministerio. Todo lo que está caído va a ser levantado en el nombre de Jesús. Al mismo tiempo, Dios también va a abrir las ventanas de los cielos, va a abrir las puertas, las ventanas de los cielos que estaban cerrados se van a abrir en tu vida. Y vas a ver el dinero venir a tu vida como nunca antes ha venido. El dinero va a fluir así como fluye el río, así va a fluir también tu dinero. Así va a fluir el dinero en los hijos de Dios. Aquel que busca una oportunidad de trabajo la va a encontrar. Va a encontrar un trabajo digno, un trabajo en el cual es la mejor paga que uno está esperando recibir. Dios lo va a sorprender con una mejor paga de lo que usted ha pensado. Y Dios va a quitar la deuda de su pueblo también. Viene esa gran transferencia de riqueza de las naciones y creo que ya está empezando. Aleluya. Los camellos, tales como los que vinieron con el Señor Jesucristo, que trajeron oro, incienso y mirra, están viniendo a tu vida. Aleluya. Vienen camellos del oriente para bendecir tu vida, y eso quiere decir que la transferencia está viniendo a tu vida. Aleluya. Yo veo una gran transferencia de riqueza de las naciones venir a este país de México. Está viniendo a este estado de Tabasco. Va a venir a esta ciudad de Villahermosa, y Dios va a empezar a sanar la economía de este país. Y al mismo tiempo Dios también estará sanando tu economía. Aleluya. ¿Alguien cree en Dios? ¿Alguien cree que Dios lo está hablando? Aleluya. Otra profecía que Dios me ha mostrado es, porque el 2020, hablamos de 2 veces 20, nos habla tiene que ver con los ojos, tiene que ver con la visión, y nos habla de la visión sobrenatural. Aleluya. Dios va a abrir tus ojos para que puedas ver que todo lo que has pedido al Padre en el nombre de Jesús está hecho. Aleluya. Dios va a abrir tus ojos para que veas aquello que tú has soñado, aquello que Dios te ha mostrado, se van a cumplir en tu vida, se van a hacer realidad en tu vida. Aleluya. Por eso Dios está abriendo tus ojos para que veas que todo ya está dicho, que todo ya está hecho. Aleluya. Dios va a abrir tus ojos para que veas que la enfermedad se ha ido de tu vida, que ahora ya eres sano en el nombre de Jesús. Dios va a abrir tus ojos para que veas que Dios está haciendo justicia en tu vida. Aleluya. Vas a ver la justicia de Dios como nunca antes la has visto. Aleluya. Dios va a abrir tus ojos para que puedas discernir entre lo que esté bien, lo que está mal, para que puedas adelantarte
a todo lo que esté viniendo del mundo. Dios va a abrir tus ojos para que tengas discernimiento. Aleluya. Y esto va a traer una cuarta cosa, que es la sabiduría. Aleluya. La sabiduría, el discernimiento, la luz. Si este año fue de luz, el 2020 va a ser de más luz. Porque hablamos del número 20. El número 20 significa visión, y 2 veces 20 significa que 2 veces más Dios va a ampliar la visión en tu vida. Aleluya. Vamos a ver por eso una visión sobrenatural en la cual vamos a ver la sabiduría de Dios como nunca antes. Vas a entender la Biblia como nunca antes. Vas a hablar de la palabra de Dios como nunca antes. Y tú dirás, ¿de dónde salió este mensaje? ¿De dónde salió esta revelación? Pues no eres tú, sino es el Espíritu Santo que te ha dado esa revelación en tu vida. Aleluya. Y por esa palabra, por ese mensaje, personas serán salvas, personas serán sanadas, personas serán libres. Aleluya. Por ese mensaje muchas personas van a pasar de las tinieblas a la luz eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. La gloria sea para Dios en esta noche. Aleluya. No esperaba empezar profetizando, pero Dios quiso así. Aleluya. Vamos al mensaje ahora. Bueno, el apóstol estuvo hablando porque hay muchas personas que han sido sentenciadas de una u otra manera con enfermedades, sentenciadas a muerte. Pero Dios lo va a visitar en esta noche. Dios lo va a visitar su casa. Aleluya. Si tú tienes una persona que está necesitada en tu casa, Dios la va a visitar donde quiera que esté. Sea en el hospital, sea en la clínica, sea en alguna casa, sea en otro lugar que no sea Villahermosa, Dios lo va a visitar y lo va a sanar. Aleluya. Vamos a hablar hoy acerca de la lepra. Y hay 2 casos de sanidad de lepra en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 casos en específico de sanidades de lepra. Así que vamos a hablar un poquito de la lepra. La lepra, la lepra es como para nosotros el cáncer. La lepra sería como el cáncer en la piel, o también sería leucemia. La lepra empieza por una llaga. Esto es como cuando te raspas en la calle o en la tierra. Entonces esa raspadura, así como empieza a realmente la lepra, empezaba por una raspadura, se podría decir, una llaga. Y esa raspadura, luego se volvía un hematoma entre agua y sangre, y eso iba carcomiendo la piel y los huesos. Por eso es que los leprosos, cuando la lepra estaba bien avanzada, perdían partes de sus cuerpos, como las partes más sensibles, como las orejas, como la nariz, los dedos de las manos, dedos de los pies. O sea, era una enfermedad que iba afectando todas las áreas del cuerpo. Cuando uno empezaba tal vez con la lepra, ¿no? Es el equivalente cuando tú te raspas sobre algo. Y si tú intentas dormirte, por ejemplo, es muy incómodo dormir con una raspadura. O igual cuando te bañas, te arde, es algo que te arde. Entonces, la lepra era muy silenciosa, pero te iba comiendo casi cada parte de tu cuerpo. Por eso digo, la lepra para nosotros hoy en día es el cáncer. Y con la lepra, al igual que el cáncer, no respeta si la persona tiene dinero o no tiene dinero, si es rico o es pobre. Cuando uno tiene lepra, quiere decir que hasta ahí llegó su vida prácticamente, porque es una sentencia de muerte. Ahora, yo no vine para espantarlos, yo vine para hablar vida. Porque Jesucristo nos dio el antídoto de la lepra, nos dio el antídoto también del cáncer. Por eso para Dios no existe ninguna enfermedad que no pueda curarse. No hay enfermedad incurable en el reino de Dios. Estoy hablando un poquito para que me entienda cómo era la lepra. Y por la lepra, de acuerdo a la ley, los leprosos tenían que ser desarraigados de la ciudad, ya no podían estar en la casa de Dios, ya no podían trabajar, ya no podían estar con su familia,
porque la lepra, el concepto de la lepra en la Biblia nos habla de que la lepra venía por el pecado, y el pecado es contaminación, y de acuerdo a la ley tenían que ser quitados de la ciudad, tenían que dormir afuera de la ciudad, en otras palabras. Por eso cada ciudad en el tiempo del Señor Jesucristo, a las afueras de la ciudad era donde se conocían los valles de los leprosos, donde solamente puro leproso vivía ahí, y estaban fuera de la ciudad. Al igual que cuando moría una persona, tenía que ser enterrado fuera de la ciudad también, porque bueno, era contaminación de acuerdo a la ley. Por eso hoy vemos, ahora le estoy hablando de este panorama para que usted entienda cómo vivían también los leprosos. Si conocen o han estado o conocen una persona que ha estado en un basurero, más o menos así vivían los leprosos. O como las personas que andan deambulando por la calle, que duermen en las calles, sería el equivalente prácticamente. Así vivían los leprosos. No tenían casa en sí, no tenían alguien con quien sustentarse. En fin, eran abandonados por la sociedad misma, porque nadie quería, porque si el leproso tocaba a una persona sana, también la persona sana iba a ser contaminada por su impureza. Por eso todo lo que tocaba el leproso era impuro. Por eso el leproso siempre vestía con ropas rasgadas, y bueno, tenía que pronunciar la palabra impuro donde quiera que se acercaba a una persona. Él tenía que decir la palabra impuro para que las demás personas se apartasen, porque iba pasando este impuro. Igual como las vacas, ¿no? Cuando le ponen campanillas para que sepas dónde está el ganado. Algo así sería. Entonces, bueno, los leprosos vivían en condiciones muy deplorables. Eran como, en inglés son homeless, aquí son como disidentes, quiere decir que vivían así como ellos prácticamente. Entonces, bueno, así era la condición de los leprosos. Y dicho con esto, vamos a hablar ahora de los 10 leprosos y vamos a ir estudiando acerca de esta sanidad que Jesús hizo, 2 sanidades que hizo sobre leprosos. Tenemos la historia de los 10 leprosos. Y es una historia muy bonita porque nos habla acerca de actuar en la fe. Vemos ahí, estamos en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas. El capítulo 17. Capítulo 17 de Lucas. La historia de los 10 leprosos nada más aparece en Lucas. Mas sin embargo, bueno, vamos a ir estudiando esta parte y luego hablaremos de otro leproso que Jesús sanó. Y estaremos viendo lo que decía la ley y lo que es ahora la gracia para nosotros. Algunos textos los voy a leer de los que estén en las diapositivas, otros simplemente los voy a comentar por cuestión de tiempo. Y bueno, por mí no hay problema si quiere tomar de foto. Entonces, bueno, tenemos ahí los 10 leprosos. Aquí nos dice el versículo 11. Vemos, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Aquí vemos el Señor Jesucristo, dice que Él venía de Galilea, quiere decir que venía de Capernaum, porque Capernaum es donde Él estableció su ministerio, y Él iba a Jerusalén. De hecho, Jesucristo ya se estaba aproximando aquí para ir a la cruz del Calvario. Por eso vemos, hace esta referencia a la palabra, que iba a Jerusalén, y entre Capernaum era Galilea, y Jerusalén era Judea. Había un pedazo de tierra en medio, que era Samaria. Entonces, a fuerzas, si tú ibas de Galilea o Capernaum a Judea, Jerusalén, tenías que pasar por Samaria, no se podía evitar, era lo que estaba en medio. Y por eso Jesús tuvo que ir a Samaria. Entonces, bueno, en algún lugar entre tal vez Galilea, próximo a Samaria, es donde sucedió esta historia. Probablemente fue del lado judío todavía. Ahora, cuando hablamos los samaritanos eran personas, digamos, mitad judía y mitad gentil. Por eso es que los judíos no les gustaban los samaritanos, porque los samaritanos se decidieron casar con gentiles, y eso los hacían samaritanos. Por eso es que los judíos, bueno, ellos decían que los samaritanos eran impuros, por eso,
porque eran judíos que se juntaron con gentiles. Y de ahí se formaron los samaritanos. Entonces, bueno, nada más para dar una pequeña referencia en ello, pero bueno, hay algo gentil ahí en Samaria. Cuando habla la Biblia de Samaria, habla de los gentiles. Entonces, bueno, aquí vemos Jesucristo, vemos el versículo 12, dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Quiere decir que Jesús fue e hizo una parada técnica en esta ciudad, una ciudad X, no dice el nombre. Hizo una parada tal como nosotros hacemos paradas cuando vamos a un viaje. Siempre hacemos una parada técnica, ya sea para ir al baño, para estirar los huesos, en fin, tantas cosas que se puede hacer una parada técnica. Y Jesús dice, tuvo que parar en esa ciudad. Y al entrar en la ciudad, quiere decir que Jesús pasó donde estaba el valle de los leprosos, que estaba fuera de la ciudad. Alguien de los leprosos, porque ahí dice que eran 10 leprosos, y alguien notó que Jesús estaba pasando por ahí cerca, y alguien juntó a 10 leprosos y fueron a donde estaba Jesucristo. Ahora había un problema. El problema es que los leprosos no pueden cruzar la ciudad, o sea, no pueden atravesar la puerta de la ciudad, tienen que quedarse afuera. Porque si ellos cruzaban la ciudad, muy probablemente iban a venir los judíos y le iban a dar piedrazos a ellos hasta matarlos, porque estaban transgrediendo la ley. Entonces, bueno, el punto es de que ellos se dan cuenta que Jesús está entrando. Ahora, ellos sabían, todo enfermo sabía que cuando Jesús viniese a su tierra o a su ciudad, sabía que había una oportunidad de ser sano, sabía que había una oportunidad de ser salvo, porque en Jesucristo siempre hay esperanza. Y ellos simplemente estaban viendo la oportunidad venir delante de sus ojos, y ese era el tiempo de su sanidad. Por eso es que ellos tomaron la valentía de ir a Jesucristo. Ellos fueron los que corrieron y fueron hasta el Señor Jesucristo. Aquí nos dice en el versículo 12 que ya Jesús había entrado a la ciudad. Pero dice, ellos se pararon de lejos. Quiere decir que ellos tal vez se pararon donde están las puertas de la ciudad, donde la gente entraba y salía de la ciudad. Es ahí donde ellos se pararon. Y ellos gritaron ahí a Jesucristo, gritaron, clamaron para que Jesús los sanase. Ahora, aunque me estoy adelantando un poquito a lo que dice aquí también la palabra, porque habla que uno de esos 10 era gentil. Uno de esos 10 era gentil, lo cual podría ser que los demás 9 hayan sido judíos. Ahora, pues, para que vean hasta dónde llegaba la enfermedad, ¿no? Porque judíos y samaritanos o gentiles no se juntaban, pero la enfermedad, bueno, prácticamente todos ellos eran rechazados, pues ya no importa quién es judío, quién es gentil, al fin y al cabo todos están ya maldecidos por la ley. Entonces, bueno, por eso 10 personas fueron a buscar a Jesucristo, en un combinado tal vez entre judíos y gentiles, aunque la Biblia resalta aquí la fe de uno de ellos, que era gentil. Vemos entonces, ellos fueron y pararon a Jesucristo. Ahora, en cierta ocasión, en Juan 4:4, Jesús, ahí dice la palabra, cuando Jesús tuvo que pasar también por Samaria, le dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Se acuerda de la historia de la mujer samaritana? Eso fue lo que sucedió. Bueno, esta era una historia también similar a esa tal vez. Entonces, bueno, ellos lograron parar a Jesucristo. Vamos al siguiente cuadro. Entonces, bueno, estos 10 leprosos tomaron la iniciativa. Que bueno, yo creo que pudieron haber sido mexicanos, ¿no? Porque los mexicanos siempre van en bolita. A donde va Vicente, dice, va la gente, ¿no? Entonces, va uno, van 10, ¿no? Come uno, comen 10. Y así van todos con 10, ¿no? Va uno al baño, van los 10 al baño. Entonces, bueno, ellos simplemente fueron y pararon a Jesucristo. Lograron captar la atención del Señor Jesucristo. Vemos entonces, ellos dice, se pararon de lejos, y el versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos clamaron desde la puerta. Jesús ya había entrado en la ciudad, y ellos le clamaron al Señor Jesucristo. Mas sin embargo, Jesucristo, Él sí paró. ¿Por qué? Porque Jesús sí tiene misericordia. Muy probablemente Jesús los vio
en el trayecto que iba entrando a la ciudad, tal vez los vio, pero Jesús entró. Entonces ellos podrían haber pensado, si Él nos vio, bueno, pues vamos a aprovecharlo. Y entonces, bueno, ellos clamaron misericordia y Jesucristo, Él se paró y Él los atendió. Vemos ahí lo que dice. Por eso dice el versículo 14 que Jesús lo que hizo fue que los vio. Aleluya. Vamos a leer esta parte de Levítico 13 para seguir con el tema, porque Levítico 13 ahí nos habla acerca de los leprosos. 13, 44 al 46. Bueno, aquí habla acerca de cuando el sacerdote declaraba inmundo a los leprosos. Dice, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga, lavará sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Vamos a seguir con este estudio después en Levítico 13 y 14, porque Levítico 13 nos habla de qué pasaba cuando una persona le venía la lepra, eso habla el 13. Y el 14 habla de los procesos que se hacían cuando el leproso ya era sano, para que lo tome en consideración estos dos capítulos de Levítico. Pero bueno, vemos entonces, ellos captaron la atención del Señor Jesucristo. Y ahora vemos al Señor Jesús, le dice, vamos al siguiente cuadro. Y aquí nos habla, bueno, 10 leprosos, ellos clamaron, ellos no podían acercarse 50, 100 metros, de acuerdo a la ley. Y bueno, ya decimos, ellos tenían que decir la palabra inmundo. Siguiente cuadro. Entonces ellos alzaron la voz. Jesús dice, los vio. Aleluya. Cuando dice la palabra que Jesús los vio, y esto aparece en casi todos los casos de sanidad que Jesús hizo. Lo primero que Jesús hizo cuando venían los enfermos es los vio. Los vio a los ojos, los vio a la cara, los vio. ¿Por qué los vio? No para ver qué bonitos estaban, qué tan guapos estaban, no. Sino para ver si había fe. Porque si hay fe, el milagro se hace. Por eso dice que cuando Jesús ahora sí, prácticamente los estaba examinando, por eso les pasaba los ojos para ver si había fe. Por eso, si había fe, entonces Él procedía, era un radar, prácticamente lo que Jesús le estaba pasando a la gente. Por eso es que Dios va a sanar a aquellos que tienen fe. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe a propósito en Jesucristo en esa noche? Aleluya, porque eso es lo que va a ver Dios. Ahora, Dios sí ve nuestras necesidades, Dios ve lo que tú estás padeciendo. Antes que tú se lo digas a Dios, Él ya sabe tu condición. Pero Dios no puede hacer nada si no hay fe. Porque si hay fe, entonces el milagro se activa. Por eso dice ahí la palabra, que Jesús los vio. ¿Y qué pasó cuando los vio? Vamos al siguiente cuadro también, y siguiente versículo, el 14. Dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ahora, esta palabra es una orden. Siempre que hay fe, Dios te va a dar una instrucción, una orden que hay que seguir. Y la orden aquí fue muy explícita. Una orden les dio Jesucristo a ellos. Les dijo, id, muévanse y vayan con los sacerdotes. Espera un momento, Jesús. ¿Estás hablando con los sacerdotes? Porque saben esto, el sacerdote era el juez, era el que decidía, este es limpio, este es impuro. Eran los sacerdotes que regulaban la ley. Eran los sacerdotes quienes hacían lo que decía la ley, supuestamente hablando. Ahora, los sacerdotes tenían la sentencia, de acuerdo a su criterio. Ellos podían decir, este es leproso y este es limpio. Ellos tenían el criterio, y todo el peso lo tenían ellos, la autoridad lo tenían ellos. Ahora, estamos hablando que el sacerdote fue quien los expulsó de la ciudad, para empezar. Los expulsó de la ciudad porque eran leprosos. Y Jesús les está diciendo, vayan con ese mismo hombre que los echó fuera de la ciudad. Ahora, si tú ibas a presentarte con el sacerdote, es porque ya fuiste sano, ya fuiste limpio.
no con enfermedad, porque si el sacerdote te venía enfermo, te veía con lepra, muy probablemente te hubiera matado a golpes. Probablemente. Porque si Jesús le está diciendo, vayan con el sacerdote, pero espera, es que tenemos lepra, no podemos pasar a la ciudad. Pero Jesús les dijo, vayan, ya hicieron el primer paso. El primer paso es que ustedes vinieron a la puerta de la ciudad. Ahora hagan el segundo paso y vayan y preséntense con los sacerdotes. Aleluya. ¿Por qué? Porque el sacerdote no era más que un solo disfraz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos? Hebreos nos habla de que Jesucristo, Él es el sumo sacerdote por excelencia. El sumo sacerdote en perfección es Jesucristo. Ahí está en Hebreos 4, 14 al 16. Y ahora teniendo a Jesús como sumo sacerdote, dice ahí la palabra, ahora todos pueden ir y presentarse ante la presencia de Dios con toda confianza, ir ante el trono de Dios y recibir la redención de Cristo Jesús. Aleluya, recibir la respuesta de Dios en su vida. Así que por ello vemos Jesús cuando le está diciendo vayan y preséntense con los sacerdotes, en otras palabras lo que Jesús les dijo a ellos, vayan y preséntense ya porque allá voy a estar yo. Yo soy Él, el sacerdote que está ahí. Aleluya. Y ellos no replicaron. Ahora eran 10, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay 10 personas? Que donde uno dice voy, los demás dicen voy también. Y si uno dice que no, los otros también pueden decir que no. Pero ellos se movieron, no replicaron, no midieron las consecuencias de sus actos. Se arriesgaron, arriesgaron el poco pellejo que les quedaba ya. De hecho, pero fueron, no cuestionaron, simplemente captaron el mensaje y obedecieron la instrucción tal como Jesús se los dijo. Fueron a los sacerdotes. Aleluya. Yo personalmente creo que los sacerdotes no tenían mucho trabajo con esto. Yo creo que antes del Señor Jesucristo los leprosos no eran sanos, así que no había ningún trabajo de sanidad en ellos, no había trabajo para ellos. Pero ahora que Jesús sanó a estos leprosos, ahora sí los sacerdotes tenían que trabajar lo que no habían hecho en su vida. Y vamos a seguir hablando de esto porque es muy importante hablar acerca de lo que dice la ley y lo que es la gracia de Dios para nosotros hoy en día. Aleluya, porque vemos la gracia. La gracia absorbió todo lo que está en la ley. Por eso se cumple lo que dice la palabra. Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es un don que viene de parte de Dios. Aleluya. Así que vemos, vamos a seguir versículo 15. El versículo 14 dice la última parte. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aleluya. Puedes imaginarte ellos. Ellos empezaron a dar los pasitos tal vez, unos pasitos. Pero yo creo como vieron de que al dar el paso, algo estaba sucediendo, que los dedos estaban surgiendo, que los oídos estaban surgiendo, que la nariz estaba surgiendo. Se dieron cuenta que cada paso que daban había un milagro para ellos. Y cuando llegaron con el sacerdote, ya estaban limpios. La piel reluciente como piel de un bebé. Todos sanos, todos limpios totalmente, sin ninguna evidencia de que una vez fueron leprosos. Aleluya, porque Dios cuando hace algo nuevo, lo hace nuevo. Aleluya. Ellos simplemente fueron, en algún momento yo creo que tal vez corrieron, pero cuando llegaron con el sacerdote, ya fueron sanos, ya fueron limpios. Aleluya. Vamos al versículo 15 entonces. Tenemos el siguiente cuadro. Entonces, dice el 15. Entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aleluya. Este sí era como uno de nosotros, no uno latino, uno escandaloso. Aleluya. Regresó corriendo a darle las gracias al Señor Jesucristo. Versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. Yo creo que en una condición de lepra es muy difícil arrodillarse, creo yo. Yo creo que es difícil. Pero ahora él ya era sano. Él lo hizo porque ya estaba sano. Y dice que regresó corriendo uno de esos 10 a darle las gracias a Dios, a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya. Y ahí resalta la palabra, y este era samaritano. O le puede poner ahí, era gentil, era un mexicano, o alguien de fuera. Aleluya. Un choco tabasqueño, dijo alguien. Aleluya. En fin, era una persona que no era judía. Entonces, por eso Jesús hace las siguientes preguntas. Vemos el siguiente cuadro. Por eso Jesús hace 3 preguntas para empezar. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los demás? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Vemos, son 3 preguntas y las 3 llevan a una conclusión que yo espero que no se cumpla esta noche. Porque las estadísticas hablan de que los números son fríos. Y los números dicen que por cada 10 que Dios sana, 1 solamente sirve al Señor. 1 de cada 10 es salvo. Bueno, dice la palabra en Mateo 22, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, bueno, ¿por qué Dios nos sana? Pues yo creo que si Dios nos sana es para que le sirvamos. Si Dios nos sana es para que hagamos labor de evangelismo y ganemos nuestra familia para Cristo. Si Dios nos sana es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y para que nosotros cumplamos el propósito de nuestras vidas es servir al Señor. Sirviendo al Señor encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso Dios espera que, por eso Dios te sana, Dios te libera, Dios te saca de ese pozo profundo en el cual tú estás metido. Dios te saca de ahí, Dios te saca del desierto. Pero si Dios lo hace es para que le sirvas, es para que le adores, es para que le exaltes, es para que estés toda la vida agradecido 100% en servir al Señor. Aleluya. Aquí vemos una persona solamente regresó a darle las gracias al Señor Jesucristo, y él era un gentil. Aleluya. Ahora, aquí hay algo profético también, porque nos habla también por eso que hoy en día es el tiempo de los gentiles. Aleluya. Los judíos recibieron el mensaje, recibieron la salvación, el evangelio, y no han sido salvos. Mas sin embargo, hoy en día son los gentiles quienes Dios está usando para sanar, para liberar. Son a los gentiles que Dios está usando para dar revelación de los tiempos. Son a los gentiles que Dios está usando poderosamente en su reino en ese tiempo. Aleluya. Hoy todos podemos recibir una unción del Espíritu Santo. Aleluya, porque es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo de la iglesia. Aleluya, por eso decimos que es el tiempo de México. Por eso decimos que es el tiempo de Tabasco, es el tiempo de Villahermosa, es el tiempo de todo el mundo en alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, ¿cuántos saben que este es su tiempo? Alguien alabe al Señor entonces. Aleluya. Este hombre gentil hizo algo que los otros 9 no hicieron, y probablemente los otros 9 eran judíos. Ahora, los judíos conocen la ley y supuestamente la hacían, pero aquí se demostró que no cumplieron con la ley prácticamente, porque prácticamente lo que ellos hicieron, los otros 9 lo que hicieron prácticamente es, algunos ya estaban tan desesperados, tan angustiados por volver a ver a su familia, por volver a conseguir un trabajo, por volver a la casa de Dios, cuando Jesucristo estaba ahí. En cambio, este hombre que era gentil, que era samaritano, él regresó a darle gracias a la fuente que lo sanó. Y esa es la diferencia entre los gentiles y los judíos. Aleluya. Los judíos siguen hasta el pie de la letra, la ley, hasta el día de hoy. En cambio, también la palabra de Dios nos dice que la letra también mata. Tarde o temprano, la ley mata. Jesucristo dijo de que no se puede cumplir la ley con perfección. Realmente no se puede. No hay nadie que sea perfecto, porque el único que ha sido perfecto, que cumplió con la ley, es Jesucristo. No hay otro que ha sido, no hay otro que lo haya hecho más que nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aquí por eso vemos, un gentil regresó a darle las gracias a Dios antes de ir con su familia, antes de conseguir un trabajo, antes incluso de ir a la iglesia. Él fue primero con Dios. Él fue con Dios. Aleluya. Él fue a darle las gracias al Señor Jesucristo.
Y por eso Jesús lo bendijo. Le dijo en el versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solamente una persona le dio las gracias al Señor Jesucristo, y aquel que le dio las gracias le dijo, ahora tú eres el único salvo de esos 10. El único salvo eres tú por tu fe. Aleluya, porque aquí vemos la fe de este hombre. No solamente obedeció lo que Jesús dijo que hiciera, ir a presentarse delante del sacerdote, pero también regresó con el sumo sacerdote que tenía enfrente, con Jesucristo, a darle las gracias. Aleluya, por eso vemos Jesucristo lo bendijo. La salvación había empezado en la vida de este hombre. Vamos con el siguiente cuadro. Ahora vamos a hablar un poquito de Levítico 13, porque vamos a hablar un poquito de la ley, para que usted entienda cómo una persona, cómo empezaba la lepra, mejor dicho, y los parámetros que se hacían en la sentencia de que una persona tenía lepra y la otra no. Bueno, lo primero, está en Levítico 13, todo el capítulo 13 nos habla de cuando la gente empezaba con una llaga. Entonces el sacerdote era el que tenía el criterio, el que decía, este tiene lepra, es inmundo, o este es limpio, y permanece en la ciudad. Bueno, lo primero, ahí vemos los versículos 1 al 8, aquí nos habla acerca del primer caso. Y el primer caso, bueno, siempre empezaba con una hinchazón, una erupción, una mancha blanca, o algo así parecido como una llaga de lepra. Así empezaba realmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué se hacía. Siguiente cuadro. Bueno, el primer día, para esto tendría que haber alguien que fuera un acusador, ¿no? Alguien que dijera, aquí hay una persona que tiene lepra, se lo decía al sacerdote. Entonces el sacerdote decía, bueno, vamos a ver si tiene lepra. Entonces lo primero que se hacía es, bueno, él lo observaba. Esta era la primera inspección prácticamente, el primer día. Se hacía esta primera inspección. Entonces se examinaba y siempre es lo que se veía era el pelo donde estaba la llaga. Si el pelo era blanco, quiere decir que ya tenía lepra. Y ese primer día ya el sacerdote lo sentenciaba a ser inmundo. Y por ser inmundo perdía todos los privilegios como ciudadano y tenía que vivir fuera de la ciudad. Perdía todo. Entonces, bueno, pero si no había ese pelo blanco, o sea, había mancha, pero no había un pelo blanco, entonces haz de cuenta que el sacerdote lo encerraba por 7 días. Los 7 días aislado, o 7 días en la cárcel, 7 días en cuarentena, para ver después cómo procedía. Vamos al siguiente cuadro. Y aquí está. Ahora, 7 días. Si esta persona no había sido sentenciada en el primer día, entonces tenía que estar 7 días encarcelado, aislado, en cuarentena. Y ahí venía una segunda inspección, donde el sacerdote también lo iba a checar. Si había pelo blanco, entonces ese día lo sentenciaba de nuevo a ser inmundo a esta persona. Pero si la herida permanecía igual o se había extinguido un poquito, entonces dice que lo encerraba otros 7 días. Otros 7 días en la cárcel, otros 7 días en cuarentena, y en total ya el día 14, el día 14, era el día definitivo para decir, este es limpio o este es leproso. Siguiente cuadro. Y aquí vamos al día 14 ya. El día 14 era el día en el cual el sacerdote tenía que decir, impuro o limpio. En el caso de este hombre, que ya pasó 2 inspecciones y esa es la tercera inspección, y en esa tercera inspección era la sentencia ya. Entonces todo era de acuerdo al criterio del sacerdote. Todo era criterio del sacerdote. Yo creo que si el sacerdote lo regaba, pues ya ni modo, ya le truncó la vida a una persona. Pero bueno, el sacerdote era quien decía prácticamente, este es limpio, este es impuro. Siguiente cuadro. Ahora, bueno, ahí tenemos los otros casos, ahí nos hablan, aquí hablamos de los primeros 8 versículos de Levítico 13, que es donde me estoy basando. Del 9 al 23, de esos versículos 9 al 23 de Levítico 13, habla de
un caso de llaga de lepra, lo que se hacía también, algo muy similar. El tercer caso tenía que ver con la quemadura de fuego, versículos 24 al 28. Un cuarto caso nos habla ahí acerca de la llaga en la cabeza o en la barba, versículos 29 al 44. Siguiente cuadro. Hablamos de las restricciones, esto es lo que leímos, cómo vivían los leprosos, el vestuario que tienen que usar, etcétera. Eso habla de los versículos 45 y al 46. Y luego tenemos en el último caso, el quinto caso, nos habla ahí acerca de la plaga de la lepra en la casa o en pertenencias, versículos 47 al 59. De todo esto habla Levítico 13. Pero bueno, yo nada más me estoy centrando en el caso de un hombre, cómo empezaba la lepra y la sentencia. Entonces, bueno, eso era prácticamente lo que se hacía en el caso de que una persona haya tenido lepra. Ahora vamos a la buena, ¿no? A la buena es, ¿qué pasaba cuando el leproso era sano? Entonces vamos a Levítico 14. Levítico 14, y ahí me voy a basar. Y esto era lo que se hacía, porque Jesús lo que le dijo a los 10 leprosos es, vayan y preséntense con el sacerdote, y prácticamente los leprosos que ya eran sanos, tenían que enfrentar un proceso de 16 días. En 14 días se definía si tenía lepra o no, cuando empezó su enfermedad. Pero ahora que eran sanos, tenían que enfrentar un proceso de 16 días en total, y es lo que voy a hablar ahora. Levítico 14. Aquí nos habla de la ley de la limpieza de los que han sido leprosos. Versículos 1 al 32 nos habla de las personas, y del 33 al 57 nos habla de las pertenencias o de la casa, lo que se hacía. Vamos a centrarnos en hablar de las personas, que es lo que importa para el tema de hoy. Siguiente cuadro. Bueno, lo primero que se hacía cuando un leproso decía, he sido sanado, tenía que ir con el sacerdote. El sacerdote lo examinaba y entonces veía que esta persona que tenía lepra antes ya ha sido sana. Entonces, eso se hacía fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad lo sacaba el sacerdote y allá lo examinaba todo. Yo creo que le examinaba toda la piel prácticamente. Y ahí decía, bueno, si esta persona ha sido sanada, pues vamos entonces a hacer el siguiente ritual. Vamos al siguiente cuadro. Entonces, bueno, se hacía un ritual de purificación o de limpieza. Y quiero advertir esto porque habrá quien piense que esto es brujería o hechicería, pero no es. Está en la Biblia, está en el Levítico 14. Pero no se me vaya a espantar si digo estos elementos, pero porque suena a eso, pero no es eso. Pero vamos a explicarlo, o voy a tratar de explicarlo, así que abra su espíritu para recibir esta parte de la enseñanza, que yo creo que esto es lo fundamental para entender por qué los leprosos que habían sido sanados tenían que enfrentar un proceso de 16 días. Ese primer día el sacerdote lo sacaba afuera, ya dijimos, lo examinaba, era limpio, entonces se procedía a este segundo paso. Tenía que traer 4 cosas: 2 avecillas vivas y limpias, las avecillas que podrían ser palomas. Luego tenía que traer también madera de cedro, grana e hisopo. Eran los 4 elementos. Todo eso está en Levítico 14, ahí tenemos el versículo 4. Ahí nos habla de los 4 elementos que se tienen que traer. Vamos al siguiente cuadro. Luego, el tercer paso, se procedía entonces a hacer el ritual. Y este ritual consistía, de acuerdo a lo que dice el versículo 5, se mataba una avecilla de las 2, se mataba una en un vaso de barro, o una vasija de barro, sobre aguas corrientes. Y como vemos el siguiente cuadro, ahí nos habla que se mezclaba también los otros elementos. Se mezclaba la madera de cedro, el hisopo y la grana. Todo se mezclaba junto con la avecilla ensangrentada, muerta por sangre, dentro de esa vasija de barro llena de agua. Entonces, bueno, todo eso se mezclaba. Luego dice, el sacerdote rociaba 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Más adelante voy a hablar de lo que significa cada uno de estos elementos, pero para que tenga en consideración, la madera de cedro nos habla de la cruz de Jesucristo, la grana nos habla de la granada, la fruta granada, nos habla también era una tela roja que salía de la fruta granada.
que era la grana, donde vean la palabra grana en la Biblia, nos habla de la fruta granada, también lo dice como granados, pero también se refiere a una tela roja que salía de la fruta granada. Era también la vestimenta de los sacerdotes, era de grana también, o de granada. Entonces, bueno, para que tenga alguna referencia ahora. Y bueno, el hisopo sería como, para nosotros hoy en día es el cotonete, prácticamente, ¿no? El hisopo era de un arbusto y bueno, era como una rama prácticamente. Vamos a hablar un poquito más de ellos al final, pero bueno, todo esto se conjuntaba. Una paloma, una avecilla se mataba y la sangre se esparcía sobre todos esos elementos. Luego lo que hacían era, se rociaban, el sacerdote rociaba 7 veces. Ha de haber agarrado el hisopo y con el hisopo lo rociaba 7 veces sobre el hombre que ha sido sano. Vamos al siguiente cuadro. Luego lo que se hacía es que se metía la otra vecilla, la viva, se metía dentro y junto con toda la sangre, junto con todo los otros elementos se mezclaba y después se soltaba. Ahora, bueno, el significado aquí nos habla de la muerte y resurrección de Jesucristo. Voy a hablar un poquito más de ello, porque una vecilla moría y la otra vivía. Entonces, bueno, aquí nos habla de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso fue lo que Jesucristo hizo en los leprosos. Ellos estaban muertos, pero resucitaron en Jesucristo. Y ese es el mensaje que prácticamente el hincapié que quiero poner en este mensaje. Por eso lo estoy llevando en este ritual, para que usted entienda un poquito acerca de lo que se hacía y lo que significa. Entonces, bueno, luego que la vecilla se iba por el aire, entonces luego tenía que purificarse este hombre, ¿no? Se tenía que cortar el pelo y lavarse con agua, lavar sus ropas, lavarse con agua él también. Y aquí ya este hombre ya podía entrar a la ciudad, ya tenía el acceso a la ciudad, ya podía entrar, pero por 7 días o 7 noches tenía que dormir fuera de su casa. Esto es como decir que tiene que dormir con el perro afuera, en el garage. No puede entrar a la casa todavía. Ya tienes el acceso a la ciudad, pero todavía estás bajo observación. Estás en un proceso de limpieza. Por eso dormía en el garage. Entonces me imagino que ahí tenía que poner su tienda de campaña. Bueno, todo eso está ahí en el versículo 8 de Levítico 14. Vamos con el siguiente cuadro. Luego llegamos al día séptimo. El día séptimo, está en el versículo 9. El día séptimo, este hombre tenía que cortarse ahora sí todo el pelo del cuerpo. Las cejas, la barba, los bigotes, todos los vellos, hasta quedar feos. No me refiero a los vellos, los pelos del cuerpo. Todo tenía que cortarse, rasurarse totalmente. Y entonces lavar su ropa y lavar su cuerpo en agua, de acuerdo a lo que dice ahí el versículo 9. Entonces se hacía el séptimo día, porque el octavo día iba a dar su ofrenda delante del Señor. Siguiente cuadro. Vamos al día octavo. El día octavo, ahí está, se hacían 2 ofrendas prácticamente. Está del versículo 10 al 22. La primera ofrenda que se hacía era la ofrenda de purificación o limpieza. Después de esta ofrenda que se daba en el octavo día, ahora sí, esta persona podía ya entrar a su casa. Ya podía entrar a su casa, dormir otros 7 noches, ahora sí dentro de su casa. Y en el día 16º tenía que dar su segunda ofrenda delante del Señor. Vemos ahí, esa es la segunda ofrenda, versículos 23 al 32, nos habla de la segunda ofrenda. La ofrenda de expiación o de holocausto. La primera era de limpieza, la segunda ofrenda era de expiación o de holocausto. Vamos aquí, bueno, se los voy a leer la parte que dice, es Levítico, tenemos versículo 23. Bueno, el 23 dice, al octavo día de su purificación, y aquí hago énfasis en esta parte porque se refiere al octavo día, que es el día 16 de la ofrenda de purificación. 8 días después tenía que dar esta segunda ofrenda delante del Señor. 2 ofrendas, el día octavo y el día 16. Entonces, bueno, y aquí hago hincapié en el versículo 23
Así como hago hincapié también, vemos ahí el versículo, versículo 10, creo que está por ahí. El 10 ahí habla del octavo día. Esta es la primera ofrenda, la ofrenda de purificación, de limpieza. Luego el versículo 23 dice, al octavo día de su purificación, de la ofrenda que se dio de purificación. Y aquí es donde sale el número 16, el día 16. O sea que ese octavo día ya era 16. Y ese se tiene que presentar también una ofrenda. Entonces prácticamente estas personas tienen que preparar dos ofrendas para 16 días. Uno para el octavo día y otro para el día 16. Bien, vamos a seguir con el tiempo. Entonces, bueno, ellos presentaban su ofrenda delante del Señor. Ahora, aquí tenemos demos la anterior. Entonces, bueno, hablando de lo que significa el 16, ahora, bueno, el día 14, para hablar un poquito, el 14, ¿se acuerdan que ellos eran sentenciados desde el día 14, para bien o para mal? La sentencia era el día 14, porque el número 14 tiene que ver con 2 veces el 7. Y el número 14 nos habla también de Dios, pero también nos habla de juicio. Por eso ese día eran enjuiciados prácticamente. Pero cuando hablamos del número 15, el número 15 es reposo. Jesucristo reposó en la tumba ese primer día, el día 15. Vamos a hablar un poquito de ello al final. Y el día 16 nos habla de libertad. Es lo que significa el número 16, significa libertad. 17 significa resurrección. 18, bueno, nuevos comienzos. 19, así tenemos el siguiente cuadro, luz, nacimiento, como empezamos a hablar. Y el 20 nos habla de visión. Entonces, bueno, todos estos números son muy importantes para entender por qué los leprosos que eran sanos tenían que enfrentar este proceso de 16 días, porque el número 16 nos habla de libertad. Y el 17, que es el día que Jesucristo resucitó entre los muertos, hemos sido victoriosos en la resurrección de Jesucristo hoy en día. Por eso es que la sanidad está activa hoy en día. Alguien alaba al Señor si lo cree. Siguiente cuadro. Ahora hablemos de las ofrendas que ellos se presentaban. La ofrenda, bueno, prácticamente eran 2 corderos, aceite y harina. Eran prácticamente las tres cosas que tenían que traer. 2 corderos, o en su defecto, dice también la palabra, si eran pobres, porque bueno, el cordero cuesta, ¿no? Son 3,000 pesos más o menos por ahí que anda un cordero. En cambio la paloma cuesta unos 300 pesos aproximadamente. Entonces, bueno, ahí estaba la opción. Si podían el cordero, pues adelante. Y si no, pues tienen que traer palomas en su defecto. Hay que acordarse que José y María dieron la ofrenda del pobre, ¿no? Cuando presentaron a Jesucristo delante del templo. Entonces, bueno, tenían que traer 2 corderos o 2 palomas. Y aparte también harina. Y la harina era para perfumar el altar. Y el aceite, que representa la unción del Espíritu Santo. Eso era prácticamente lo que se tiene que traer. Un cordero iba a ser sacrificado el día 8 y el otro cordero el día 16, el día 16. Entonces, bueno, así era prácticamente. Por eso tenían que traer 2 corderos o 2 palomas. Entonces, siguiente cuadro. Bueno, aquí hablamos de lo que significa la ofrenda, ¿no? Esta ofrenda de los leprosos. Cuando hablamos del cordero, Juan el Bautista fue quien dijo en Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando hablamos del cordero, hablamos también de Jesucristo. Jesucristo es el cordero pascual. Isaías dice que Jesús murió como oveja porque las ovejas son mansas. Las ovejas no huyen prácticamente, se dejan matar, en otras palabras. Por eso Jesucristo, Él murió en forma de un cordero cuando murió en la cruz del Calvario. Hablamos de la harina. La harina tiene que ver también con el pan. Y el pan, Jesucristo dijo ahí en Juan que Él es el pan de vida eterna. Juan 6:35, yo soy el pan de vida eterna. El que de mí coma jamás va a tener hambre y el que cree en mí jamás va a tener sed. Aleluya. Así que Jesucristo, Él es el pan de vida eterna. Y el aceite que representa el Espíritu Santo.
Hechos 1:8, ahí dice que el poder viene cuando viene el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, aquí hablamos de la unción del Espíritu Santo. Siguiente cuadro. Entonces, bueno, esto es lo que hacía el sacerdote en esta ofrenda. Lo primero que hacía el sacerdote es que mezclaba el cordero, lo mezclaba con el aceite y la harina. Hacía una mezcla, ya hablaba de la harina, es para dar el perfume, el aceite también era otro perfume. Entonces, bueno, se presentaban delante del altar, delante del Señor. Y lo que se hacía ahí enseguida era degollar el cordero o la paloma. Ahí tenemos toda la referencia del versículo 13, versículo 12, en Levítico 14. Entonces se degollaba el cordero, que decir que salía la sangre ahí. Siguiente cuadro. Luego tenemos ahí el sacerdote con la sangre del cordero ya mezclada con aceite y la harina, agarraba la sangre del animal prácticamente y lo untaba en el lóbulo derecho del hombre, que ya era sano, lo untaba en el lóbulo derecho del oído, el oído derecho, el dedo pulgar del derecho también, y el dedo derecho también el dedo pulgar del pie derecho también. Ahí untaba la sangre. Era lo primero que hacía. Luego vemos, siguiente cuadro, luego ponía el aceite en la palma de la mano izquierda. Agarraba la mano izquierda del hombre y lo untaba en la mano izquierda. Luego lo que se hacía es que el dedo derecho se untaba con el aceite que estaba en la mano izquierda. Ya el dedo con sangre, quiero decir, lo untaba sobre el aceite que estaba en la palma izquierda. Luego lo que hacía también, esparcía con su dedo, que tenía sangre y aceite, 7 veces al suelo, 7 veces. El número 7 nos habla de Jesucristo, nos habla de Dios, nos habla de la perfección. Aleluya. Siguiente cuadro. De ahí lo que hacía el sacerdote, luego le ponía aceite en esas mismas 3 áreas. En el lóbulo derecho de la oreja, lóbulo derecho de la oreja, dedo pulgar de la mano derecha, y de nuevo en el pie, en el dedo derecho, dedo pulgar del pie derecho, antes con sangre, ahora con aceite. Siguiente cuadro. Luego, si sobraba aceite, bueno, el sacerdote le vertía aceite en la cabeza, y esto quiere decir que si venía a la cabeza le recorría todo el cuerpo bañado de aceite. Y entonces se ofrecía el sacrificio por el pecado, y ese día octavo, que era el día que se presentaba la primera ofrenda, el sacerdote lo declaraba limpio. Aleluya, limpio. Al igual que el primer día que se hizo el ritual, el sacerdote también lo declaraba limpio. Entonces, bueno, ahora con esta limpieza, el hombre podía dormir en su casa, pero por otros 7 días, porque en el octavo día tenía que ofrecer la segunda ofrenda, que era similar a esta. Se hacía todo este proceso también. Lo mismo. Siguiente cuadro. Ahora, es muy importante hablar, porque cuando hablamos del dedo, el dedo pulgar de la mano derecha nos habla de las manos. Los dedos se relacionan con la mano. Jesucristo dijo ahí en Marcos 16, nos habla de la imposición de manos. Marcos 16, versículos 15 al 18, Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el que cree, que sea bautizado; el que no cree, va a ser condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Yo les doy poder, dijo, para hollar serpientes y escorpiones, tomar en sus manos esas serpientes y hacer extirpar, ahora sí, el reino de Satanás, también para hablar lenguas, para poner manos sobre los enfermos, y van a sanar, van a echar fuera demonios, van a comer cosas mortíferas, no les va a hacer daño. Aleluya, aquí nos habla del poder de Dios. Y lo mejor es que estamos autorizados para hacerlos, porque Jesucristo dijo: en mi nombre les doy poder para hacerlo. Aleluya, tenemos poder en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Alguien déle una ofrenda de aplausos a Dios. Cuando hablamos del oído, el oído es ahí donde viene la fe.
Por eso Jesucristo les decía a la gente, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque es ahí donde empieza la fe. Todos ustedes están escuchando palabra y la fe está creciendo en sus oídos. Aleluya. Por eso la fe viene por el oír. Aleluya. Por eso si hay alguien que tenga cerilla, pues por eso sirve el cotonete, ¿no? Para que se limpie, para que entre bien la palabra de Dios. Aleluya. Por eso yo creo que Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. No vas a poder oír si tienes tapados los oídos. Aleluya. Entonces, bueno, y luego tenemos los pies. El dedo pulgar es lo que también se ungía y se le ponía sangre. Y aquí vemos los pies, bueno, Deuteronomio 11:24, ahí Dios le dijo a Israel, todo lo que pisare, la planta de vuestros pies, será tierra santa. Aleluya, todo lo que tú pisares con la planta de tus pies va a ser tuyo. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Jesucristo nos habló de extender el evangelio. No hay que olvidar también Efesios 6. Ahí nos habla de las sandalias del apresto del evangelio de la paz. Aleluya. Romanos 10:15, Isaías 52:7 nos habla acerca de extender el reino de Jesucristo, porque los pies Dios nos los da para evangelizar, para ganar almas. Por eso que necesitamos los pies que sean ungidos también, al igual que el oído, al igual que los ojos, para que podamos ver lo que Dios estará haciendo. Aleluya. Siguiente cuadro. Hablemos un poquito acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús murió un día 14 fue crucificado, un día 14 murió y resucitó el día 17 de Nisan o el mes de Abib, de acuerdo al calendario judío, en primavera. Estamos hablando aquí de primavera. Vemos lo primero, todo empieza el jueves 14, fue un jueves 14 en la mañana. A las 9 de la mañana Jesús fue crucificado y Jesús murió a las 3 de la tarde, 6 horas entre 9 y 3. El número 6, por eso murió Jesucristo, porque Jesús murió por el hombre, el 6 representa al hombre. Por eso Jesús murió 6 horas. Vemos después, entre las 3 y 6 de la tarde, es ahí donde bajan el cuerpo del Señor Jesucristo de la cruz y lo ponen en la tumba. José de Arimatea le consiguió una tumba nueva al Señor Jesucristo. Tenía que hacerse antes que viniese el viernes, antes que viniese la noche, del jueves, porque empezaba lo que era el día de reposo. Ahora, aquí lo importante es acerca de lo que, bueno, ustedes saben, los judíos, ellos siguen los días. Cada vez que el sol se oculta, empieza un nuevo día. Hoy podemos decir que ya estamos en el otro día. Así es, de acuerdo al calendario judío, así es. Hoy ya no estamos en el día 12, sino estamos en el día 13 ya. De acuerdo a los judíos sería así. Entonces, cada vez que se oculta el sol, empezaba un día. Por eso vemos que Jesús fue crucificado un jueves 14 y por eso resucitó un domingo en la mañana del 17. Aquí están los números, 14, jueves 14, eso fue lo que sucedió. Vemos el siguiente cuadro, nos habla acerca del 15. Y aquí es donde el 15, ¿se acuerda? Significa reposo. Jesucristo reposó esa primera noche en la tumba y esa fue la primera noche que Jesús pasó. Entonces, bueno, aquí empieza ya lo que es el día de reposo, jueves 15 en la noche. Siguiente cuadro. Todavía tenemos el 15, todavía el viernes 15 en la mañana. Ahí sería el 15 todavía. Hablamos del segundo día de Jesucristo. La palabra de Dios dice que 3 días y 3 noches estuvo Jesús muerto hasta que resucitó entre los muertos. El viernes al atardecer ya empezaba el día siguiente, el día 16, el viernes en la noche. Entonces ahí ya termina el día de reposo y empezaba, ahora sí, empezaba lo que es la segunda noche de Jesucristo en la tumba. De ahí vemos el sábado, todavía estamos en el día 16, en la mañana sería 16 todavía, 17 ya sería sábado en la noche. Y empezamos aquí el tercer día que Jesús estuvo en la tumba. Siguiente cuadro. Y el domingo, mismo día 17, fue el día que Jesús resucitó entre los muertos. Aleluya. Vamos al siguiente cuadro. Aleluya. Ahora hablemos del otro caso, con esto vamos a terminar.
El otro caso nos habla de un leproso que estaba lleno de lepra. Es lo que dice ahí la palabra. Vemos a Lucas 5. Bueno, ahí dice la palabra: aconteció que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre dice, de acuerdo a la palabra, que estaba lleno de lepra. Ese fue su diagnóstico que dio Lucas. Lucas era un médico, él sabía lo que hablaba. Pero este hombre tuvo tanta fe que entró a la ciudad. Ahora sí se escabulló con la gente. No tenía el acceso a la ciudad, pero él entró. Prácticamente arriesgó su propia vida al entrar a la ciudad siendo leproso. Y no era un leproso cualquiera, dice que estaba lleno de lepra, estaba cundido de lepra. Entonces, bueno, él entró a la ciudad porque ahí estaba Jesús y él dio todo por Jesucristo. Siguiente cuadro. En Mateo 8:1, ahí nos dice que Jesús descendió del monte y entró a esa ciudad. Si dice la palabra que descendió del monte, quiere decir que Jesús venía de hablar con Dios, venía con total poder, con total autoridad, y por eso él estaba en la ciudad, con todo el poder y la autoridad que Dios le dio. Ahora, ahí tenemos lo que este hombre hizo fue que él vio a Jesús, de acuerdo a lo que dice Marcos 1:40, también tenemos esa referencia. Y él vino a Jesús, aleluya. Esto nos habla de la fe. Hebreos 12:2 dice que nuestros ojos, dice, tienen que estar puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Aleluya. Por eso este hombre prácticamente lo único que vio a Jesús y vio su oportunidad de ser sano. Siguiente cuadro. Lo siguiente que hizo es que se postró rostro a tierra. Jesucristo dijo que el que se humilla va a ser enaltecido. Lo dijo varias veces en Mateo y en Lucas. Y entonces, bueno, lo siguiente que hizo este hombre fue postrarse. Puedes imaginarte, lleno de lepra, postrarse. Yo creo que fue muy difícil para él, pero lo hizo. Y lo hizo porque estaba delante de su sanador, de su libertador. Por eso después lo que hizo fue clamar. Dios siempre pone atención a aquellos que tienen fe, y este hombre tenía fe. Tuvo fe para entrar a la ciudad, tuvo fe para arrodillarse delante de Jesús, y ahora sí, captó la atención de Jesucristo. Y por eso él le hace la siguiente pregunta: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aleluya. Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este hombre clamó y estaba esperando la respuesta de Dios, la respuesta del Señor Jesucristo. Vemos ahí lo que Jesús hizo. Jesucristo le dijo: quiero ser limpio. Aleluya. Y lo siguiente que hizo Jesucristo fue que extendió su mano sobre él y lo tocó. Alguien podrá decir: es que esta persona tiene lepra, no lo puedes tocar, porque si lo tocas, alguien pensaba que la enfermedad se le iba a transmitir. Y además la ley sancionaba que alguien tocase a una persona enferma, de acuerdo a lo que dice ahí la palabra. Ahí tenemos en Números 19, nos habla de esto. Números 19:11, ahí nos dice: todo aquel que tocare un cadáver va a ser inmundo por 7 días. Números 19:22 dice: todo lo que el mundo tocare será inmundo hasta la noche, y así mismo también los que lo tocaren. Así que por ello vemos Jesucristo, este hombre prácticamente podemos decir transgredió un poquito la ley, la rompió prácticamente, y por romper la ley Jesucristo hizo lo mismo también. Jesucristo lo tocó. Aleluya. Porque un hombre tenía fe, y la fe, de acuerdo a lo que dice la palabra, la fe vence al maligno. Aleluya. Por eso Dios siempre habla de que sus hijos son los hijos de fe. Aleluya. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos hoy en día? Entonces, si somos hijos de Dios, es porque tenemos fe en Jesucristo, nuestro sanador, nuestro libertador. Siguiente cuadro. Entonces vemos que Jesús le impuso las manos, y lo siguiente que hizo Jesús fue hablar la palabra, y al hablar la palabra dice que la lepra se fue de él. Aleluya. Jesucristo habló la palabra.
Ahora vamos al siguiente cuadro. Y aquí es lo que decía acerca de la cruz, ¿no? La madera de cedro, de acuerdo al ritual que se hacía, habla de la cruz. Dice la palabra, bueno, Colosenses nos habla de que todos estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero ahora Jesucristo tenemos salvación. Jesucristo nos redimió en la cruz del Calvario. Gálatas 3, versículos 13 al 14 también nos habla de esto. Habla de que Jesucristo nos redimió de la ley. Aleluya. Por eso vemos la madera de cedro, por eso se cree también que la cruz que utilizó Jesucristo era una madera de cedro con la cual se hizo. Siguiente cuadro. Hablamos del hisopo. Y el hisopo, bueno, fue la planta que le dieron a Jesús para cuando le pusieron el vinagre al Señor Jesucristo. Ahí tenemos la referencia en Juan 19, versículos 28 al 29. Salmos 69, 21 también habla de ello. Y ahí en Salmos 51, 7, el salmista David le dice a Dios: Señor, purifícame con hisopo y mi corazón será más blanco que la nieve. Aleluya. Así que por eso vemos el hisopo nos habla de la limpieza. Siguiente cuadro. Hablamos de la grana. Ahí tenemos las referencias. Mateo 27, 28 dice que a Jesús le pusieron una túnica de escarlata o una túnica roja, en otras palabras, porque Jesucristo, esa túnica representa los pecados del mundo, que fue lo que Jesucristo se llevó en la cruz del Calvario. Por eso dice también Isaías, habla ahí 1:16 en adelante, que como la grana, si nuestros pecados fueran como la grana o fueran así tan rojos como la granada, dice que Dios nos va a purificar con su sangre y va a quitar esas manchas de nuestras vidas, de tal manera que todos vamos a pasar como la blanca lana. Aleluya. Josué 2:18, la grana fue la tela que usó Rahab para ser salva junto con toda su familia cuando Israel tomó Jericó. Así que bueno, hay tanta referencia en la Biblia acerca de la granada, de la grana. Siguiente cuadro. Tenemos dos avecillas. Siguiente cuadro. Bueno, tenemos dos avecillas. Vemos en las avecillas una muere y otra vive. Esto nos habla de dos cosas. Nos habla que Jesucristo murió, pero también resucitó entre los muertos. Es lo que significa, por eso una moría y la otra era liberada. Las dos avecillas que se hacían en el ritual. Ahora, esto también quiere decir, en cuanto a nosotros, que nosotros también morimos, pero resucitamos con Jesucristo. Aleluya. Siguiente cuadro. Ahora, también, bueno, nosotros, de acuerdo a lo que dice Colosenses 2, del 10 al 15, ahí dice que nosotros estábamos muertos en pecados, pero fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ese ritual de purificación? Y esto es lo que significa realmente, y es a donde quiere llegar, porque en ese ritual de purificación, cuando nos habla, eso significa prácticamente para nosotros el bautismo y la circuncisión, donde dejamos el pasado atrás, la vieja naturaleza atrás, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Morimos al pasado para resucitar en Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué Jesús murió un 14 y resucitó un 17? Porque el 14 representa juicio, sentencia. Fue un día 14 que vino el ángel de la muerte, pasó sobre Egipto. Ese día prácticamente fue sentenciado por Dios, que iba a pasar el ángel de la muerte en Egipto, iba a matar a todos los primogénitos, aunque esto se cumplió el día 15 en la noche, porque el 14 fue en la mañana. Pero el 14 los judíos se prepararon porque el ángel de la muerte iba a pasar esa noche. Y el 15, el día que Jesús estuvo en la tumba, la primera noche, y ese primer día para Israel fue el día que ellos salieron de Egipto, el 15 de la mañana. Por eso vemos en el caso de los leprosos, ellos su sentencia el día 14, pero el día 16, que es un día que es un número que representa libertad, ellos empezaron a ser libres. Y Jesucristo por eso resucitó entre los muertos un día 17, para que todos fuéramos libres del pecado, de la enfermedad, de la maldición, y pasásemos a la bendición, a ser sanos, a ser libres en el nombre de Cristo Jesús.
Aleluya. Vamos al siguiente cuadro. Estoy casi ya por terminar. Aleluya. Entonces vemos, regresando a este hombre, después que Jesús lo tocó, dice que la lepra desapareció. Es lo que dice Mateo 8:3. Marcos 1:42 dice que este hombre quedó limpio totalmente. Quiere decir que su piel se volvió como piel de un bebé. Totalmente carnoso, limpio, brillante. Aleluya, tenua. Aleluya. Ahora Jesús habla con el leproso y le dice a este hombre que había sido sanado de lepra: no se lo digas a nadie, secreto de fábrica. Yo creo que la razón por la cual Jesús le dijo no se lo digas a nadie es porque Jesús sabía que si se lo decía a alguien, esto se iba a propagar y se iba a volver viral, como dice, ¿no? Y todos iban a ir al Señor Jesucristo. Pero bueno, vemos el siguiente cuadro. Lo segundo que le dijo el Señor Jesucristo fue: muéstrate al sacerdote y da tu ofrenda. Las dos ofrendas. Quiere decir, toma ese proceso de 16 días y da esas dos ofrendas. Pero este hombre no se quedó callado. No. Aunque Jesús le dijo cállate, él no se cayó, no. Sino que lo divulgó tanto. Dice el versículo 15 ahí, que la fama de Jesús se extendió más y más, tanto que Jesús se tuvo que apartar a lugares desiertos. Vamos a leer nada más lo que dice ahí Marcos, porque Marcos habla un poquito más para explayar este tema. Marcos, tenemos ahí el capítulo 1, versículo 45. Dice ahí la palabra: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aleluya. Este hombre que fue sano empezó a servir al Señor. Este hombre que antes tenía lepra, yo creo que él bueno, si existiese la cámara fotográfica, yo creo que se sacó una cámara cuando estaba lleno de lepra y ahora sin lepra. Y tal vez lo puso en internet, tal vez lo puso en las redes sociales. Y miren, este era yo antes y ahora soy así. Yo era esto en el mundo, ahora en Cristo soy esto. Y si ustedes me creen, pues ustedes también pueden ser sanos, ustedes pueden ser libres. Si esto funcionó conmigo, eso puede funcionar con ti. Y esto se volvió tan viral que todo el mundo vino a donde estaba el Señor Jesucristo. Tanto que Jesús tuvo que salir de la ciudad, tuvo que irse al desierto. Y aún así la gente iba al desierto. Y venían, dice, de todas partes. Y de todas partes quiere decir que vinieron de otros países, porque supieron de que un hombre había sido sano de lepra. Este hombre se convirtió en un evangelista, hizo una campaña de milagros prácticamente. Aunque Jesús le dijo: hey, manténlo en secreto, yo ya lo hice. Pero este hombre no lo cayó nadie, sino simplemente él cayó al Satanás, eso sí lo cayó. Y lo que hizo fue predicó el evangelio. Le digo, esto es real y pueden ir y recibir este milagro en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea a Dios en esta noche. Todos los que estamos aquí, de alguna otra manera, hemos sido como los leprosos. Usted me podrá decir: si yo no he tenido cáncer, yo no he tenido SIDA, pero es como si lo tuvieras. Porque antes, sin Jesús, había una lepra en nuestra vida. Sin Jesús estábamos perdidos. Sin Jesús estábamos enfermos. De hecho, todos han venido a los pies del Señor Jesucristo a causa de algo. Porque estuvieron enfermos, porque estuvieron en bancarrota, porque estuvieron quebrados y muchos otros casos más. Pero Dios lo permitió. Dios ha permitido que algunas personas sufran más o tengan una enfermedad para que vengan a los pies de Jesucristo. Porque Dios quiere hacer una obra perfecta en tu vida. Aleluya. Aún en la enfermedad, Dios tiene un propósito para tu vida. Aleluya. Porque cuando tú salgas de esa enfermedad, cuando tú sales de esa esclavitud, de esas tinieblas, ahora tú tienes
poder para decir a alguien más que tuvo esa enfermedad que tú tuviste, que tuvo ese problema que tú estás sufriendo o que tú tuviste en el pasado. Tú tienes elementos para decir a esa persona que está sufriendo en esa condición: hey, hay una puerta que se ha abierto, hay una alternativa para que tú salgas donde tú estás, porque yo salí de ese pozo, yo salí de ese desierto, y si tú quieres, ven a Maranata, porque ahí está el centro de los milagros. Aleluya. Y lo vas a llevar directamente a Jesucristo. Aleluya. Por eso, como dice Corintios, todas las cosas han pasado ya. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Aleluya. Tu pasado está atrás, tu enfermedad está atrás, tu esclavitud está atrás, porque ya Jesucristo dijo: consumado es, en la cruz del Calvario. Ahora en Jesucristo todos hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Por su sangre hemos sido reconciliados con Dios. Por su sangre ahora todos somos aceptados delante del trono de Dios. Aleluya. Por eso todo el que clame el nombre del Señor será salvo. Por eso, si tú clamas por tu familia será salva. Si tú clamas para que esa enfermedad se vaya, se va a ir, porque Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere hacer una obra perfecta en ti, tal como lo hizo en la cruz del Calvario. Esa obra perfecta estará en ti, en tu vida, en esta noche, en el nombre de Jesús. Aleluya. Póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Dios está obrando en esta noche. Aleluya. Santo su nombre. Aleluya. La presencia de Dios está aquí. Dios te trajo no para que regreses a casa como veniste. Dios te trajo porque Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Aleluya. Él quiere tocarte, Él quiere sanarte, Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Glorificado sea su nombre, exaltado sea el nombre de Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Levanta tus manos al Señor, empieza a adorarle, empieza a alabarle, empieza a bendecir su nombre. Aleluya, porque la presencia de Dios está aquí. Aleluya. Solo cree y recibe tu milagro. Solo cree y recibe lo que has venido a ese lugar. Aleluya. Lo que has venido a traer. Aleluya. Porque Dios va a obrar en tu vida en esta noche. Aleluya. No vas a morir, sino vas a vivir para contar las obras de Dios. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Oh, sakalabakeyaba, halakeyaba. Oh, sekeyaba, sakalaba, halaba, sekalaba. Yes, sakalabakeyaba, keyaba, sekalaba. Aleluya. Aleluya. Dios va a desatar sanidad en esta noche. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Yes, sakalaba, halaba, sikalaba, halaba. Aleluya. Sakalaba, halaba, keyaba. Yes, sakalaba, halaba, sikalaba, halaba. Aleluya.